Muy buenas tardes, bienvenidos todos los presentes. El Colegio de GACPA en Raíces les agradece su presencia en este ciclo de conferencias con el propósito de que más gente conozca este programa de desarrollo humano que es la red GFU y también de la SOA. Este día nos acompaña la psicóloga Lucy Gómez de Monterrey, Nuevo León. Ella pues es psicóloga, tiene más de 30 años de maestra de yoga, desarrollo humano, mucha experiencia. Ella ha estado impartiendo todas estas disciplinas en la Ciudad de México, ha estado en España, en Madrid y desde luego, pues ya en los últimos años acá en Monterrey. Adelante, licenciada Lucy, y pues adelante, le escuchamos y todos Muchas gracias. a la hora que gusten podemos hacer preguntas. Sí, muchísimas gracias. Bueno, para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes, compartiendo un poquito de lo que hago y que me gusta y que además me apasiona muchísimo, porque a lo largo de mi trabajo, de mi carrera como psicóloga, he encontrado como lo que a veces nos bloquea, nos detiene a los seres humanos en general pues para comunicarnos, para estar mejores, para ser felices, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en esta experiencia que llevo hasta ahora, pues es un gusto compartir con ustedes lo poco o mucho que he ido aprendiendo. Entonces, bueno, nada más confírmenme si ven la pantalla, sí, porque según yo ya la estoy compartiendo. Sí, ¿verdad, Francisco? Sí, sí se ve. Nada Ok. más agrándala Es que no sé aquí cómo hacerle, pero en la copita abajo a la derecha. no. Este es, Es que este es estoy otro, desde el Drive, estoy este desde es el otro Drive. programa. Ah, ok. Sí, Bueno, así está entonces, bien, así nos pues vamos. sí. Bueno, bueno, miren, yo los invito a que en el momento que quieran intervenir con toda confianza levanten la manita o pidan la palabra, se sientan con la libertad de hacerlo. Este, la verdad a mí me gusta y me llena mucho cuando interactuamos en confianza, así que por favor siéntanse en confianza de preguntar cualquier inquietud y yo estoy segura de que entre todos lo que vayamos pues aquí compartiendo va a ser de mucho aprendizaje y muy enriquecedor para todos. Entonces, pues bueno, aunque ya sabemos así de manera general, pues qué son las emociones y cómo repercuten en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, pues sí es fundamental, sí es fundamental. Las emociones eh, a veces eh, nos bueno, cuando estamos como claros en ellas, digamos, cuando las gestionamos de manera adecuada, pues podemos fluir. Cuando no, nos bloquean y es todo un tema. A veces no identificar qué es lo que nos está sucediendo. Entonces, es, es, es complejo, a la vez es simple, pero complejo, porque implica todo un autoconocimiento, ¿verdad? Normalmente hay que distinguir aquí entre una sensación, entre una emoción y un sentimiento. Una sensación normalmente tiene que ver con lo que percibimos a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Esa es una sensación. Y la emoción es algo más, digámosle, biológico, porque ya repercute a nivel físico y tienen como objetivo, o sea, las emociones tienen una finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? Nos está mandando un mensaje desde nuestro interno y en esa conexión que hacemos a través de nuestras memorias, desde nuestras creencias. Por eso aquí les pongo que son más biológicas. Entonces, ¿por qué? Porque hay una conexión, ¿verdad? Con lo que hemos vivido y todo lo que esto guarda, ¿no? Ahorita vamos a profundizar un poquito más. Y un sentimiento, bueno, son las opiniones que yo tengo ante ciertas cosas de la vida que ya están en mi memoria y que yo mismo he ido construyendo. Entonces, digamos, esto es como para tener una idea y poder diferenciar o distinguir, porque a veces creemos que una sensación es lo mismo que una emoción o que una emoción es lo mismo que un sentimiento, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se genera? Fíjense, este es como el caminito que hay
de cómo empieza una emoción. Primero empieza el sistema límbico, es el responsable de procesar o de decodificar nuestras emociones y así regular nuestra conducta. Entonces, una sensación, aquí les pongo, comienza a través de un sentido, llámese del oído, del olfato, del tacto, de la vista, y lleva una señal al sistema límbico que está aquí en esta área de nuestro cerebro, este vendría siendo nuestro sistema límbico, y luego la transforma en una emoción. Una emoción es una energía, es algo que se envía, que va hacia afuera, ¿sí? Y luego, a través de esto, la traducimos como un sentimiento. Por eso, hace un rato les decía que tiene que ver, me regreso a la anterior diapositiva, tiene que ver con lo que está en nuestra memoria, ¿sí? Por ejemplo, aquí les pongo una imagen de cuando se nos erizan así los pelos de la piel, ¿no? Porque seguramente nos evocó algo, algún recuerdo, alguna sensación, alguna emoción viene de ahí. Todo esto está en nuestra memoria, ¿ok? Digamos que tenemos 5 sentimientos básicos, ¿sí? Estos, cuando yo hice la especialidad en musicoterapia, aprendí, o los llamábamos la matea, que no son más que las iniciales de todas estas: miedo, amor, tristeza, enojo y alegría. Digamos que de ahí se derivan un poco, pues muchas de las más emociones que tenemos, pero estas son las más básicas. El miedo. El miedo normalmente, ¿para qué nos ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es la función del miedo, de la emoción del miedo en nuestra vida? El miedo, por ejemplo, bueno, debo aclarar, todas estas emociones, que a veces algunas son más gratas, otras no tan gratas, todas estas nos permiten, es una señal que está pasando en el interior y algo me está diciendo, algo me está comunicando. ¿Qué pasa? Que a través de nuestra historia o de lo que hemos aprendido o de algunas cosas de sucesos que nos han marcado en nuestra vida, sobre todo en la infancia, y ahorita vamos a ver por qué, sobre todo en la infancia, eh, es como vamos a reaccionar, es como vamos a dirigirnos. Entonces, aquí lo interesante es aprender a distinguir, primero identificar qué emoción y de dónde viene, de dónde creé eh, esa emoción y por qué y bajo qué circunstancia. Pero todas cubren una función muy importante. Y entre ellas está el miedo. A veces decimos, ay, no, es que es una persona miedosa o no, no quiero sentir el miedo, etcétera, etcétera. Pero el miedo es tan importante que sin esa emoción no estaríamos aquí vivitos y coleando cada uno de nosotros. El miedo es el que nos permite estar en alerta para la supervivencia, ¿sí? Por ejemplo, si estamos cruzando una vía del tren, y de repente vemos que ahí viene el tren y ya saben cómo empieza a pitar y a pitar y a pitar el tren, pues ¿qué hacemos? Se activa nuestro miedo, que es a través del cerebro reptiliano, perdón, del cerebro reptil, que es lo más instintivo que tenemos en el cerebro, y este es el de la supervivencia, que nos hace, pues muévete, me muevo, ¿verdad? O que hay ahí por ahí algo cerca en el calor y reacciono inmediatamente, pues porque eh, estoy en la supervivencia. Entonces, la emoción del miedo tiene una función muy importante. Entonces, solamente hay que ver desde nuestras memorias con qué asociamos este sentimiento y a veces dónde se dan algunos bloqueos, algunas limitantes que no me permiten conducirme de manera funcional allá afuera en la vida cotidiana, ¿verdad? Otro sentimiento por aquí u otra emoción es el amor. El amor, bueno, pues ya todos tenemos más o menos idea de, de que el amor es algo que nos expande, que nos permite em, estar plenos, ser auténticos, conectar con todo lo demás allá afuera, con personas, con todos los seres vivos, todo el entorno que nos rodea. El amor es una fuerza muy potente y muy poderosa, ¿sí? Tenemos también por acá el otro sentimiento, la tristeza. Y por ejemplo, de todos estos tenemos muchos, se pueden derivar muchos sentimientos, a lo mejor estos son los básicos, pero
se pueden derivar muchos otros. En la tristeza, por ejemplo, puede surgir la melancolía, puede surgir bueno, en un aspecto negativo, desde ahí viene también en la depresión, etcétera, ¿no? Cuando contactamos con este sentimiento, pero algo nos está transmitiendo. Y generalmente la tristeza nos ayuda a reconectar con nuestros duelos, con nuestros dolores internos, y también nos están dando un mensaje para una sanación finalmente, ¿verdad? Tenemos por aquí el otro que es el enojo. El enojo también es una emoción que su función a veces puede ser muy destructivo cuando está mal canalizado o en su aspecto, digamos, más burdo o negativo, pero cuando está bien direccionado y manejado constructivamente, el enojo nos puede ayudar a marcar ciertos límites, porque en la vida también necesitamos marcar límites, también es importante. Cuando a veces pasamos algunos abusos, este enojo es el que nos saca a flote y decir hasta aquí, ya no puedo más, ¿verdad? Entonces, para eso está esa emoción del enojo también. Y el otro aspecto es la alegría. La alegría también nos permite estar con optimismo ante la vida, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto, digamos que son como los sentimientos básicos. Claro que de cada uno de ellos se derivan muchísimos más. Este, y bueno, no sé si, yo creo que ya más o menos se van identificando con algunos. Ahora, algo importante, cada uno de nosotros vibra más con alguna emoción o con algún sentimiento. No quiere decir que no los tengamos, todos los tenemos, pero generalmente tiene que ver con nuestra historia y en nuestras familias, en nuestros hogares, que era lo que más se nos permitía expresar. Por ejemplo, habrá quienes dicen, pues no, pues en nuestra familia éramos todos muy miedosos y todos un poco paranoicos y todo era temor alrededor, en torno de. Bueno, habrá que revisar la historia familiar, que seguramente algo marcó a la familia por no gestionarlo adecuadamente, pues nos quedamos por ahí como en esa energía del enojo un poco, digamos, como bloqueados, atorados en esa emoción. Y si se dan cuenta, hasta puede trascender hasta generaciones y generaciones más adelante también todo eso, ¿verdad? O también cuando vemos familias amorosas que han crecido como y fomentado el amor, preocupándose unos por otros, cuidándose, etcétera, ¿verdad? No, también esto se transmite y así cada uno de estas emociones. Entonces, es importante identificar yo en cuál de estos me identifico más, en cuál de estos vibro más, porque era el que se me permitía más en el hogar expresar y lo aprendí así, seguramente, ¿verdad? Pero no quiere decir que sea lo único, tal vez por ahí hay unas otras emociones o sentimientos por ahí a lo mejor bloqueados, o como no se nos permitía, por ejemplo, manifestarnos el amor. No sé si les ha tocado ver familias, por ejemplo, donde pues no se dicen que se aman o que se quieren, se lo dicen de otra manera, a veces estando ahí para el otro, o como si le pasó algo y vamos a la ayuda del otro. Finalmente es un acto de amor, pero no lo comunicamos con esa claridad, no lo transmitimos con esa claridad, porque a veces también necesitamos escuchar y sentirnos que somos amados, que somos aceptados, que somos queridos. Hay familias, y conozco muchas, que nunca se han dicho un te quiero o un te amo. Se lo han demostrado eh, de otra manera, pero nunca se lo han dicho. Y les cuesta mucho trabajo a veces expresarlo. Yo en la terapia, cuando estoy tratando a los pacientes, puedo percatarme perfectamente bien de cómo me doy idea de la historia familiar de cada paciente por la forma en que expresa determinados sentimientos, determinadas emociones, ¿verdad? Sotero y Francisco, porfa, si me ayudan, si hay manitas, porque no alcanzo a ver si hay alguna pregunta. Bueno, ok. Entonces todo esto en cuanto a los sentimientos y a las emociones. Em, Bueno, yo creo que ya más o menos algunos de ustedes ya se van identificando de acuerdo a sus historias, ¿verdad?
con qué sentimientos y emociones se van identificando. Ahorita hablamos un poquito de eso. Ok, por aquí les pongo, ¿qué es una emoción? Una emoción es una concentración de energía en el cuerpo, estímulos que todos experimentamos, como la alegría, la tristeza, el miedo, la rabia, la impotencia, euforia, etcétera, a las cuales reaccionamos, ya sea luchando, huyendo, en, en alerta, a veces incluso hasta paralizándonos. Por ejemplo, una emoción o un sentimiento que nos paraliza bastante generalmente, pues es el miedo. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho miedo concentrado en nosotros, empezamos a segregar, por ejemplo, cortisol y, y empiezas a fluir por todo el organismo y empieza a haber, perdón, consecuencias a niveles físicos. Ahorita vamos a comentar un poquito de esto y vamos para allá. Aquí les pongo esta gráfica donde se ha encontrado cómo algunas emociones repercuten en algunos órganos del cuerpo. Por ejemplo, el enojo está muy vinculado al hígado, la tristeza muy vinculada hacia los pulmones, la angustia en el estómago, por ejemplo, el estrés en el corazón, y el miedo en los riñones y así muchos más órganos. Esto es como por tener un diagrama general, pero pues finalmente las emociones son energía y cómo van repercutiendo. Entonces, esto nos puede ayudar a revisar cómo andamos en cuanto a salud y por ahí nos podemos dar una idea en cómo andamos con nuestras emociones. Algo importante aquí a identificar es cómo gestionamos nuestras emociones. ¿Las expresamos, las reprimimos, las callamos, las guardamos o las dejamos sacar violentamente? Em, por eso un poquito hacia la historia familiar y todo lo que nos ha marcado en nuestras historias. De verdad que es sorprendente cómo hasta en generaciones se vienen arrastrando ciertos patrones de conducta que los traemos a la actualidad. Y yo, por ejemplo, en la terapia con algunos pacientes les digo, pregúntate si te sirve en este momento, en este presente, pues este patrón, esta conducta, porque seguramente no te sirve más. En su momento funcionó o lo aprendimos, pero seguro ya, o sea, hay que actualizarnos, ¿verdad? Ujú. No sé si hasta aquí vaya quedando un poco claro todo, tengan alguna pregunta. No hay preguntas todavía. Ok, ok, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, esto pasa a nivel físico. Es importante, miren, normalmente, así como les puse ahí, como algo entra, todo lo que está en el exterior, en nuestro ambiente, entra a través de las sensaciones, pasa por el cerebro y luego se convierte en una emoción. Y hablando de energía, es un impulso energético la emoción. Entonces, imagínense historias que vemos, si en nuestros hogares hubo violencia o si hubo, no sé, amor, si hubo tristeza, etcétera, o eventos que nos marcaron, eso nos marca hasta a nivel ADN de verdad. Es bien interesante cómo vamos replicando y reproduciendo aquellas conductas que aprendimos de manera casi la mayoría inconsciente en la infancia. Aquí hay algo bien importante recalcar. El inconsciente, por ejemplo, no aprende, no absorbe la información de lo que se le dice, de lo que nos dicen, sino de lo que observa. El inconsciente así trabaja, de lo que está observando. Ujú. Es muy interesante y hacer muy consciente todo esto. ¿Ok? ¿Cómo puedo manejar una emoción? Comprender que todo lo que siento en el cuerpo es información. Son mensajes que están pidiendo ser escuchados debido a un estímulo que el cuerpo pudo interpretar como amenaza y que vale la pena revisar. Esto en algunos casos, ¿verdad? Una vez identificada la emoción,
comienza la limpieza de la casa, por decir algo así. Es decir, lo vamos haciendo consciente y podemos ir procesando la información. Para esto sirve mucho el proceso terapéutico, para irme conociendo y dándome cuenta. El objetivo principal de una emoción es buscar un equilibrio. Fíjense qué interesante es esto. O sea, la finalidad de que yo me sienta triste, me sienta enojado, me sienta deprimido, me sienta a veces alegre pero eufórico, etcétera. Su principal objetivo es buscar el equilibrio. Esa es la verdadera razón. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa de trasfondo de todo esto? Porque no nos sabemos gestionar correctamente y no lo sabemos gestionar porque ni siquiera hemos identificado qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está doliendo, qué es lo que nos está de qué carecemos, ¿verdad? Y a veces sí tenemos claro que tenemos algunas fortalezas, pero también a veces no nos damos cuenta de puntos débiles o de áreas de trabajo que tenemos en nosotros mismos. Entonces, la verdad, esto es algo muy interesante, es de profundizar sobre nosotros mismos, echarnos un clavado hacia nosotros mismos para revisar qué está pasando conmigo, qué está pasando en mi interior. Ujú. Bueno, aquí hablamos de la aceptación de la emoción desde un lugar de mucha presencia, honrar la emoción sin juicio alguno, entender que está ahí para algo y no evadir, ¿verdad? Ujú. Es importante escuchar la emoción, darle voz a una emoción a través de, a veces la escritura nos permite mucho a esto. El acompañamiento en el proceso terapéutico es fundamental. A veces ese acompañamiento lo hacen una buena amiga o un buen amigo, a veces algún familiar, etcétera, alguien que está ahí empáticamente siempre escuchándonos y reconocer cuál es el mensaje que me está enviando esta emoción. Eso es algo fundamental. Y esto no va a suceder si no hacemos como un alto y una toma de conciencia en todo esto, ¿verdad? Bueno, antes de irme a las recomendaciones, voy a hacer un alto aquí para ahora sí compartir un poquito más. Tendría que dejar de compartir, ¿verdad? Para verlos a todos. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces les decía hasta aquí más o menos una idea de lo que es la emoción. Es bien interesante eh, darnos cuenta de cómo todas las emociones repercuten. Y, por ejemplo, el estrés, por ejemplo, eh, es también la mala gestión que tenemos es una falta como de orden también en nuestro día, en nuestros horarios, y entonces se va traslapando una cosa con otra y nos trae algunas repercusiones pues fuertes a veces, y fuertes me refiero porque terminamos enfermando, ¿verdad? Terminamos teniendo consecuencias a nivel físico cuando no tenemos una identificación del qué es lo que me está pasando, qué es lo que me está ocurriendo. Ujú. Bueno, pero yo los quiero escuchar porque veo cámaras cerradas. Sí me gustaría, yo sé que por ahí ya más o menos pueda que tengan ahí inquietudes, entonces me gustaría hacer una pauta para compartir un poquito más. Aquí está conmigo Laura, Laura, Hacia adelante, Laura. y ella quiere preguntar, no está ya sentada de aquel lado, Ok. que si con la respiración se pueden controlar las emociones, que si esa sería una forma. Sí, 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 claro, definitivamente. Ahorita vamos a ir un poquito más adelante y les voy a compartir, son como 7, eh, pues no sé si llamarle consejos o 7 aspectos para gestionarnos mejor a nivel emocional. Y algo bien importante es el ejercicio, sería así como número 1, algo básico, es algo que todos deberíamos de hacer. Digo, cada quien a sus capacidades, a lo mejor unos más con más intensidad, alguna práctica un poco más relajada, pero necesitamos una una actividad física. ¿Por qué? Porque en el momento que yo estoy respirando,
en el momento que estoy oxigenando mi cuerpo, puedo llevar a un nivel de equilibrio todas las emociones. Porque, miren, cuando tenemos algún problema, alguna dificultad, por ejemplo, situaciones que nos generan a veces miedo, temores, em, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa a nivel biológico, bioquímico, internamente hablando? ¿Qué pasa? Empiezan a segregar, por ejemplo, exceso de cortisol, empezamos a segregar, y el cortisol está muy relacionado cuando estamos bajo estrés también. Entonces, el cortisol en exceso es como un tóxico en nuestro organismo, ¿sí? ¿Y qué viene pasando cuando tenemos exceso de cortisol? Pues empezamos a sentir, hay efectos como por ejemplo, a veces dejamos de dormir, se nos cae el cabello, a veces nos tiembla el párpado, el ojo. No sé si les ha pasado, es muy común cuando estamos ya bajo mucho estrés o que no hemos descansado bien. A veces tenemos problemas intestinales también, em, artritis, taquicardias es la más común también cuando hay exceso de cortisol, ¿sí? Entonces, algo súper recomendable para todo esto es una actividad física. Y aunque sea caminar, yo a mis pacientes les digo 30 minutos de caminata solamente, y para empezar con algo. ¿Por qué? Porque al tener la actividad física estamos oxigenando la sangre. Y entonces, por lo tanto, vamos equilibrando este exceso de hormonas como el cortisol, que a veces nos ponen, de verdad, si lo dejamos así, dejar ir todo esto, nos puede generar problemas muy, muy fuertes. Mari Carmen, sí, adelante, Mari Carmen. Una pregunta, aquí en la lámina 3 que nos pusiste, dices Sí. cómo se gestiona la emoción, pero entonces la emoción se puede percibir con los 5 sentidos, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Mira, la emoción tiene mucho que ver. Acuérdate que la emoción es el impulso energético, el impulso que hay ahí. ¿Por qué lo llamo impulso energético? Porque me está mandando una señal, me está mandando una información y luego se traduce en un sentimiento. O sea, la emoción es el impulso energético para luego traducirlo en un sentimiento. ¿Por qué digo traducirlo? Porque el sentimiento va a venir de acuerdo a mi historia y a mis eventos, lo que yo he experimentado, y así es como lo voy a traducir. Por ejemplo, si yo les digo ahorita, defínanme el amor, ¿qué me contestarían? A ver, ¿quién me da su idea del amor, por ejemplo? Te amo. Yo también, Francisco. ¡Mua! Es como Ok. un sentimiento de gratitud, de Ujú. un sentimiento. Ok, como de gratitud. ¿Qué más? ¿Alguna otra opción por ahí? ¿Alguien más que desee compartirnos? Una Muy- sensación de unidad con la otra persona o con las otras personas. Ujú, ok, ok. Y si decimos Afecto, el afecto por afecto. algo, Ok, muy bien, gracias, Giselle. Ajá, ¿alguien más? respeto, Respeto, ok, ok, muy bien. armonía. Armonía, ajá. ¿Se fijan cómo cada quien va dando su propio concepto de acuerdo a su historia seguramente y a lo que ha vivido? Ahora, esto es en cuanto al amor, porque normalmente lo relacionamos con algo positivo, pero si yo les digo, a ver, háblenme del enojo. A ver, Francisco, ahorita me dijiste que me amabas, ahora ódiame. No puedo. Lo sé. No, pero es fácil enojarse según la persona, ¿no? A veces hay individuos que lo ponen a uno como más así, la piel más erizada. Sí, Pero me gusta lo de la respiración, manejarla. A ok. veces, cuando me enojaba con más frecuencia, mi hijo me decía, papi, respire. Y entonces, Así es, respire. Decían por ahí en la tele, acá en México hubo una campaña de cuenta hasta 10. ¿Para qué? Pues para respirar y relajarte y no tomar las cosas tan impulsivamente. Bueno, lo que trato de hacerles ver es cómo cada quien va interpretando su idea
de un sentimiento, en este caso del amor, del enojo, el miedo, etcétera, de acuerdo a nuestra historia es como la vamos a manifestar. El sentimiento tiene que ver con nuestra historia, con traducir de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido. Ujú. Aunque más o menos es igual, así a detalle, les aseguro que lo vemos de diferente manera. Ujú. Sí. Entonces, esto es importante. Bueno, ¿algo más que quieran agregar para compartir pantalla otra vez e ir ya un poquito? Hay bastante información muy interesante pues que rescatar a nivel emocional. Toda la información, el bagaje que somos nosotros, nuestra historia, esa es la que vamos replicando allá afuera en la vida, en nuestro día a día. Esa es la realidad. Y a veces creemos que es la única, ¿eh? Que es la única y verdadera. Y no es cierto, no es cierto. Todos tenemos una historia que nos ha marcado y es importante trabajar mucho la empatía. Entonces, bueno, voy a volver a compartir pantalla para continuar aquí con las otras diapositivas. Ahorita por la pregunta que nos hacía Laura, la respiración. La respiración es el mejor regalo que nos podemos dar para bajar los niveles hormonales y bioquímicos segregados cuando nos encontramos en un estado emocional de alerta, bajo el miedo, la ansiedad, el enojo, la frustración, etc. Meditar, alguna actividad física como el yoga, bailar, correr, nadar, hacer senderismo, etcétera, nos puede ayudar en este trabajo de equilibrio a nivel emocional. ¿Ok? Es importante preguntarnos, ¿qué estás opinando de la vida? Sentir una emoción es natural, es útil, es necesaria, pero que ya la vivas, la abraces y la vuelvas parte de tu historia, bueno, ahí puntos suspensivos, ¿verdad? Era un poquito lo que hablamos hace un momento. El precio que te va a costar sentirla y sobre todo alimentarla. Perdón, si no es una emoción positiva, planearte qué tan dispuesto estás a pagar el precio que te va a costar sentirla y sobre todo alimentarla. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos enojados con alguna situación y a veces hasta dejamos de comer porque estamos muy enojados con algo, frustrados con alguna situación? Em, y entonces empezamos a segregar todos estos químicos que a nivel hormonal segregamos y se dan de manera natural y como respuesta a algo. Finalmente, a veces ya hemos etiquetado, por ejemplo, no es que el cortisol, que no sé qué, pero también nos está sirviendo en algo, nos está mandando una señal de alerta a nivel corporal, a nivel físico, ¿verdad? Entonces, revisar si sigues viviendo, si sigues recreando y si te sigues peleando como si fuera lo que ocurrió hace 20, 30 años, ¿verdad? Entonces se trata de volvernos la mejor versión de nosotros mismos. Y, por ejemplo, ahorita que hablaba del cortisol, cuando está muy elevado, por ejemplo, el cortisol, eh, hay que revisar qué situaciones nos tienen así y de verdad, aunque suena a broma, pero a veces un problema con algún hijo que nos quita el sueño, por ejemplo, algún problema con el marido, si no nos está tratando bien, o con la esposa, bueno, vaya a veces hasta con la suegra, que porque no nos acepta, no nos quiere, problemas económicos también, todo esto va a repercutir a nivel emocional, todo esto. Entonces, es bien interesante identificar, por favor, hay que hacer un alto y revisar, hacer una revisión exhaustiva de qué es lo que nos está pasando principalmente. Que hay que aprender a gestionarnos de manera positiva. Ujú. Hay otras sustancias, por ejemplo, que también genera el organismo de manera natural, como la dopamina, que es la hormona de la confianza, podríamos llamarlo así, y también la serotonina, que es la hormona de la felicidad o del placer.
¿Y cómo activamos estas hormonas? Casi muchas de ellas, bueno, de diferentes maneras, pero casi muchas de ellas a través de una actividad física nos ayuda a equilibrar todo esto. Yo he tenido pacientes que están pues con temas de estrés y de ansiedad, y no sé si ustedes sepan, pero cuando estamos hablando de ansiedad, generalmente estamos mucho en el futuro, preocupados por las expectativas del futuro, y cuando estamos con depresión, demasiado énfasis en las cosas del pasado. Estamos como atrapados o atorados, digámosle así, en cuestiones del pasado que no hemos aprendido a soltar o a gestionar y que no hemos integrado o soltado incluso. Cuando hay personas, por ejemplo, con demasiado estreñimiento, problemas de colon, como es un área que está dispuesta ya para excretar, eh, hablamos de cómo retenemos, de cómo hay demasiada aprensión emocionalmente hablando. O sea, una colitis, por ejemplo, no está ahí de gratis, no apareció porque sí. Emocionalmente está pasando algo me está indicando, algo me está mandando la señal ya a nivel físico. Y fíjense, como ya está a nivel físico, o sea, ya cuando tenemos una enfermedad a nivel físico, quiere decir que ya pasó primero mentalmente, o sea, ya pensé algo, ya algo que pensé ya me llevó a mandar esa señal, y luego viene la emoción, el sentimiento, y luego a nivel físico ya está la manifestación. O sea, ya cuando tenemos una enfermedad en el plano físico es porque ya pasó por todas esas vías, todo ese canal previamente, y no lo escuchamos. O sea, a nivel mental primero, y luego a nivel emocional, a nivel sentimental, y luego a nivel físico. O sea, ya pasó varios niveles y no lo hemos escuchado, ¿verdad? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna reclamación también? ¿Me vale? Yo les doy la pauta para que podamos ir aquí clarificando algunas ideas, conceptos, etcétera. Bueno, ok. Muy bien. Bueno, por aquí también tengo, les voy a pasar esta diapositiva, que digamos que estos son como, pues algunos aspectos. Yo le puse aquí consejos para gestionar las emociones. Número 1, conocerse. El autoconocimiento es importantísimo, muy importante, es indispensable el, el autoconocimiento. Sin no podemos dar como el primer paso. eh, y aquí es importante preguntarnos, fíjense bien, ¿qué es? O sea, una cosa es lo que yo muestro a los demás, otra es cómo me ven los demás, y lo que realmente soy, lo que realmente soy. Ujú. Esto es bien importante en este autoconocimiento, porque a veces como que nos confundimos con en estas áreas, pero es importante distinguirlas. ¿Quién verdaderamente soy? Es como un tema también de mucha honestidad conmigo mismo, y quién realmente soy yo. Si me estoy manifestando yo desde esa congruencia, ¿sí? Y esto pasa mucho a veces en nuestras costumbres, en nuestra cultura. em, por ejemplo, no es lo mismo ser mexicano o mexicana, lo voy a poner muy específico en el caso de las mujeres, una mujer mexicana es que una mujer que nació allá ¿cómo se llama? No sé, en el Talibán, allá que andan todas tapadas y sin opción a nada. Es muy distinto. Por eso también influye mucho nuestra cultura, el lugar donde nos formamos, donde nos creamos ahí. Ujú. Esto también influye bastante. Cuando no se conoce uno a sí mismo, eh, no tenemos idea de qué nos pasa, de quiénes somos. Y a veces nos volvemos como copias de los demás para ser aceptados por los demás, pero como sin esencia, como en algo hueco, en algo vacío.
Por eso cuando nos conocemos, el que se conoce se acepta y el que se acepta se supera a sí mismo, ¿verdad? Por eso es importante el autoconocimiento. Ujú. No sé si por aquí, si quedó claro, seguimos al siguiente aspecto. Evitar la exigencia y la autocrítica. Esto es bien, bien importante. A veces somos, pues la verdad, somos bastante injustos con nosotros mismos, porque nos exigimos de una manera tremenda y también nos criticamos, nos juzgamos muy severamente también, ¿verdad? Entonces, por eso aquí le puse los eternos insatisfechos, este, aquellos que de pronto estamos pues todo el tiempo dedicados a veces al trabajo y nada nos queda bien en un perfeccionismo que nunca vamos a alcanzar, porque realmente nada es perfecto en este mundo. Es perfecto desde la imperfección, nada más, ¿verdad? Entonces, este sería otro aspecto importante para gestionar de manera saludable las emociones. El siguiente aspecto es fijarnos metas y objetivos. Es decir, tengo claro hacia dónde me dirijo, tengo claro hacia dónde voy. Eh, ¿Por qué no? A veces es válido cambiar la ruta también, pero no cambiamos ruta si no tenemos la claridad de hacia dónde nos dirigimos. Yo en ocasiones a mis pacientes les digo, a ver, ¿cuál es tu objetivo? Y no me contestan. Y les pongo este ejemplo y se los comparto ahora. Es como cuando vamos por una carretera y dices, bueno, me voy a ir de vacaciones, pero tienes que saber el destino a dónde vas de vacaciones. Entonces, pues simple y sencillamente dices, ok, voy a la playa, me dirijo a la playa. Entonces, ¿qué pasa en todo el trayecto desde tu salida hasta la playa? Si ustedes se fijan en el camino, en las carreteras, hay miles de señalamientos, que si para otro lado, que si para allá, que si de descanso, que viene una gasolinera, que hay unos baños, que hay, o sea, nos va dando muchas señales. Y yo a veces me gusta poner este ejemplo porque a veces así nos distraemos de nuestros objetivos principales. Aquí veo un letrero y me distraigo con ese, veo otro letrero y me distraigo con el otro y así, pero no tengo, ¿por qué? Porque no tengo claro el objetivo hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo. Entonces es importante tener, fijarnos metas y objetivos también en esta gestión de las emociones. El siguiente aspecto sería trabajar la voluntad, es decir, todo esto ya con la claridad de qué quiero, hacia dónde me dirijo, cuál es mi meta, cuál es mi objetivo. Ahora lo que sigue es echarlo a andar y trabajarlo. Y fíjense, aquí es bien importante, mucho de las frustraciones que vivimos en el día a día o en la vida cotidiana vienen en parte de esto. Número uno, de no tener claras nuestras metas y segundo, como no tengo clara la meta, ¿hacia dónde voy a dirigir esa energía? ¿Hacia dónde la voy a direccionar? Entonces, finalmente la voluntad es una energía que si está bien dirigida, la puedo llevar al plano de la manifestación, es decir, la llevo a cabo. Pero cuando me siento atado, cuando no estoy realizando, concretando eso, lo único que queda es frustración y me siento incompleto, me siento incomprendido, no me siento escuchado y después de la frustración, pues más cosas todavía negativas que me pueden llevar hasta temas de enfermedad, de salud física, ¿verdad? Es bien interesante todo esto, revisarlo. Entonces, la voluntad, llevar a cabo todo esto que ya tengo claro desde mis metas y objetivos, llevarlo a cabo. No nada más se queden en nuestra mente, porque a veces somos bien habilidosos en la evasión, no concretamos las cosas, las tenemos en nuestra mente y aquí hacemos todo, pero en la realidad no lo manifestamos. Entonces necesitamos llevar las cosas al plano de la manifestación. Muchos de los casos con ansiedad, ahí es donde está ese bloqueo, porque no se está llevando a cabo eh, al plano de la manifestación tantas cosas e ideas que están en la mente, se puede revolucionar a 1000 por hora, pero hay que darle causa, hay que darle orden también, ¿verdad?
Entonces, bueno, este es otro aspecto. El siguiente sería la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es decir sí cuando es sí y decir no cuando es no. Parece muy sencillo, pero a veces ni siquiera nosotros tenemos claro cuando queremos decir sí o cuando queremos decir no. Expresar cómo nos sentimos. Esto es bien importante. No por quedar bien con el otro, por sentirnos aceptados con los demás o por encajar con un determinado grupo, acceder a cosas que a veces va en contra de lo que queremos hacer. Entonces, el ser asertivo es muy, muy importante, ¿verdad? Y la inteligencia emocional, este es muy básico. La inteligencia emocional va a partir de todo esto que ya gestionamos y nos va a llevar a la empatía, empatizar, entender al otro, qué está pasando con el otro, pero no puedo entender al otro si primero no me entiendo yo, si primero no me gestiono yo, si no reviso yo cómo me estoy sintiendo. Entonces, es muy importante. La inteligencia emocional va a venir a través también de la empatía y hasta cierto punto de también identificarnos que lo mismo que me dolece a mí, le dolece al otro también, que lo que a mí me resuena, le resuena al otro, que lo que a mí me gusta, le gusta al otro, o sea, desde la forma empática, ¿verdad? Y bueno, y por último, educar en el optimismo, es decir, no olvidar ser feliz. Nos enfocamos demasiado en el problema en lugar de la solución, ¿verdad? Ahora suena muy bonito ay, sí, pues todos queremos ser felices, todos tenemos esa idea, si no ni estuviéramos en esta charla ahorita buscando y entendiéndonos, etcétera, pero todos tenemos como objetivo ser felices. Yo creo que en eso coincidimos todos nosotros. Bueno, voy a dejar de compartir ahora sí vamos a platicar. Si pueden abrir sus cámaras, me encantaría para platicar. Gracias, Carmen, por abrir tu cámara. Bueno, Rosy, muchas gracias. Berta, gracias, gracias. Bueno, esta fue así como una pequeña así introducción y sondeo. Ahora sí los escucho porque esto es lo más enriquecedor que, que, que ver unas diapositivas, sino el compartir con todos ustedes. Si se identificaron con algo, la verdad, compártanlo. Sí, Rosy, adelante. Abre tu micro, Rosy. Está cerrado. Ahorita que mencionabas sobre cómo repercute en nuestros órganos las emociones, Lucy, Sí, pues, no es más que sentirme muy agradecida, ¿verdad? De estar aprendiendo cómo gestionar mis emociones. A mí el no saber gestionarlas me llevó a una cirugía vaya, por ok. tanto enojo de la vesícula. Ya hace como Ok. unos 13, 14 años. Entonces ahorita, el estar aprendiendo, corroborando todo este tema, pues es muy enriquecedor. Ok, ¿y qué Y nos pues puedes sí, compartir, Rosy, bueno, no, sin entrar a detalles si no quieres, pero ¿qué te llevó a llegar hasta ese punto? ¿Con qué estabas tan enojada? sí, ¿Sí lo identificaste? sí, claro. Ujú, Pues fue el enojo, ¿verdad? ujú, El enojo de una relación que no estaba bien. ok, Entonces, el querer arreglar las cosas, pero pues sin saber gestionar las emociones, ujú, pues que me llevó. ok. Y Entonces, fíjate, ahorita, sí, sí, perdón, dime. Ujú, y pues ahorita al estar viendo, ¿verdad? Ahorita las pautas que tú nos estás dando del autoconocimiento, ¿verdad? Pues, pues es algo que pues me va a ayudar para seguir aprendiendo, ¿verdad? claro, Y pues poder comunicarme sí. asertivamente. Asertivamente. Fíjate que qué bueno que tocas esta palabra comunicarse, Rosy. De verdad que es bien importante.
yo lo que he encontrado con la mayoría de los pacientes que he tratado, hay un problema muy grave de comunicación en todo, de no sabernos comunicar con las personas que tenemos cerca, de no comunicarnos en un trabajo, en fin, a todos los niveles, pero ¿qué creen? La principal comunicación, es decir, con nosotros mismos, ni siquiera la tenemos también. Entonces, de verdad, es todo un tema, la comunicación es algo fundamental. Y precisamente las emociones nos están mandando una señal donde se está comunicando algo internamente en nuestro organismo, porque algo hay que Exacto, atender, algo está pidiendo ser atendido, ¿verdad? Pero a exacto. veces es más sencillo, pues evadirlo, evitarlo, porque es como cuando les ha pasado cuando tienen días, han tenido mucho trabajo, digo, a mí me ha pasado y tengo la casa toda de cabeza y digo, ay, no quiero ver, no quiero ver. Pues no quiero ver, pero ahí está, ¿verdad? El desorden. Entonces, algo así nos pasa también con nuestras emociones. No por cerrar los ojos quiere decir que no esté ahí, ¿verdad? Entonces, por eso el autoconocimiento nos da esa pauta de revisarnos, preguntarnos quién verdaderamente soy, qué estoy necesitando y de quién lo estoy necesitando también. Ujú. Exacto. Gracias, Rosy, por Gracias. compartir. Gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más que quiera compartir algo? Sí, adelante, Mari Carmen. Gracias. Muchas gracias. A mí me cuesta un poquito de trabajo entender cómo es el procedimiento de tus pensamientos a que te haga daño, por ejemplo, el riñón, que yo sí Pues, soy, ujú, siento que soy una persona como miedosa, pero no de la vida, ¿no? Sino de, por ejemplo, de la oscuridad o de cosas así ujú, que no son de retos de la vida, ¿no? De estudiar, ajá, de trabajar, de tener. Entonces, me cuesta un poco de trabajo decir, a ver, ¿cómo ese miedo me puede afectar el riñón? exacto. Bueno, de hecho, la emoción del miedo está muy ligada en los órganos, al riñón, precisamente. Las glándulas suprarrenales están muy ligadas. Entonces, habría que revisar un poquito, Mari Carmen, tu historia. Eh, Casi siempre, miren, ahora sí que como terapeuta, la herida no está en el adulto. El adulto ya se las ingenió para sobrevivir y sobrellevar determinadas circunstancias, pero la herida siempre está en la infancia, en el niño. ¿Por qué? Porque el niño no tiene idea de cómo gestionar, aunque a lo mejor internamente algo está pasando, si no se le dio el espacio, el ambiente propicio para ser escuchado, para ser atendido, pues muy difícilmente el niño sabe que puede expresar o tiene la capacidad. Y más cuando estamos hablando de ambientes hostiles, a veces violentos también, muy difícilmente en la infancia nos vamos a poder expresar. Sin embargo, hay una memoria y volvemos a lo mismo. Entonces, habrá que revisar, Mari Carmen, mucho trabajo interno, pero para ir a una toma de conciencia y darnos cuenta de que esto, o sea, preguntarnos, ¿esto me sirve para este tiempo presente? O sea, lo que me tocó vivir allá atrás, no sé, si me sirve actualmente, lo sigo replicando o decido hacer un cambio en mi presente, ¿verdad? Para llevar las cosas, ya no traerlas como una carga y que me permitan estar un poco más libre, más pleno en mi vida, en mi presente, en mi día a día. Eh, habría que echar ahí una revisadita, pero, pero bueno, si ya te diste cuenta y lo vas haciendo consciente, eh, pues empezar a revisar un poquito más qué por ahí pueda haber en tu historia. Y bueno, pues empezarlo a gestionar de manera distinta. Algo bien importante, cuando hablamos de temas de miedo, de temores, trabajar mucho la confianza es bien importante, la confianza. Tengo un paciente con un tema de ansiedad y me decía, es que a veces estoy en la oscuridad y no puedo dormir. Y le decía yo, mira, cuando te levantes y te despierte ese temor o esa ansiedad, revisa, haz como un chequeo en tu entorno y revisa si estás a salvo.
y te vas a dar cuenta que no hay nada amenazante. Está en la mente, pero en tu realidad no está. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que, bueno, en el caso de este paciente que les platico, ¿qué está pasando? Que no está en su presente, está tal vez en su pasado, pero está en su mente, es decir, no está en su realidad. Entonces, hay que hacer un trabajo de estar aquí y ahora, en este presente. Y a veces, para esto ayuda mucho, no sé, tocarme, sentirme, o sea, el contacto físico es bien importante para volverme a traer a la realidad, para estar en mi presente. Es bien importante. La respiración, el yoga puede ayudar muchísimo para estar aquí y ahora a través de algunas posturas. Físicamente me ayudan a estar en mi presente. Ujú. Entonces, bueno, por ahí hay alguna tareita por realizar, Mari Carmen. Muchas Gracias gracias. por compartir. Gracias. Muy bien, ¿algo más que deseen compartir? Sí, Francisco, adelante. Tu micro, Francisco, lo tienes cerrado. Felicitarte, Lucy, por tu excelente compartir. Y, Gracias. y quería comentar que, por ejemplo, en la Constitución de Estados Unidos dice, el ser humano tiene derecho a la búsqueda de su felicidad. Sí. Claro, cuando salió el carro Mustang de la Ford, decía viaje, el lema era viaje en busca de la felicidad. Entonces, en ese momento yo estaba estudiando en una ciudad de Colombia y un miembro de la UNESCO que nos asesoraba en este instituto agrícola compró un Mustang, lo trajeron importado y todas esas cosas y todo el mundo pendiente. Y él salió el sábado por la mañana y cuando regresó el domingo por la noche todos estábamos pendientes esperando, dijimos, don Peter, ¿sí encontró la felicidad? No la Ok. encontró porque está entre uno, ¿no? Pero nosotros lo hicimos intencionalmente. Éramos jóvenes de unos 18 años. Y el comunicarse es muy importante. He encontrado que varios amigos tienen bloqueos aquí, no dicen las cosas, no son creativos a pesar de que tienen esa capacidad. Entonces sufren de hipotiroidismo o Ujú. hiper, ¿sí? Entonces yo le Sí, digo, saque eso, sáquelo. Pero con amor, ¿no? Gracias. claro, y si hablamos de las glándulas, fíjense en qué área está todo, ¿no? Y ya nos está dando un indicativo de por dónde, el mapa a nivel corporal, físico, por dónde anda la cosa, por dónde está la emoción más o menos ahí, pues atorada, ¿no? Entonces, gracias por recordarnos, Francisco, sobre la felicidad. Hay que recordar que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa, porque a veces estamos esperando que suceda algo allá para entonces ser feliz. Ah, es que cuando se case mi hijo voy a ser feliz. Ah, cuando consiga pareja voy a ser feliz. Ah, cuando compre aquella casa voy a ser feliz, ¿no? Entonces, es algo que ponemos como allá en perspectiva cuando en realidad la felicidad se vive aquí y ahora en el mismo proceso. Y miren, la vida está llena de procesos y a veces no queremos vivir algunos procesos, sobre todo cuando son procesos fuertes, dolorosos, que nos implican, nos piden o nos exigen un poco más de nosotros mismos. Eh, yo siempre he dicho, a veces preferimos estar en nuestra zona de confort, aunque estemos muy mal ahí, porque es lo que ya tenemos conocido. Y cuando queremos hacer cambios y ajustes, se nos mueve un poquito todo el tapete, parece que pisamos arenas movedizas y ahí es donde se nos tambalea a veces todo, pero es importante recordar la confianza en nosotros mismos, que sí podemos salir adelante, que sí podemos con determinado reto. Claro, y si necesitamos ayuda, pidámosla. Para eso, si se fijan de la pandemia para acá, los psicólogos nos hemos puesto de moda, casi casi parecemos el médico de cabecera para ir a consultar ya cualquier gripa, cualquier resfriado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos activó miedos, nos activó temas de supervivencia y todo lo que trajo a nivel colectivo un tema como una pandemia. Entonces,
por un lado, el lado positivo, pues qué bueno, si eso nos está orillando a buscar y a encontrarnos con nosotros mismos, a reconectarnos con nosotros mismos, con nuestra verdadera esencia, ¿verdad? Con nuestra verdadera esencia. Y algo bien interesante, ahorita por lo que compartías acerca de la felicidad, Francisco, esa interpretación que damos sobre la felicidad, hay que revisar si es optimista, si es alegre, porque si es así, digamos, optimista, alegre, créanme, estamos cambiando hasta nuestro código genético. De ahí viene el tema de la epigenética, de verdad. Y también, a veces decimos, por qué por qué me siento así si todo ya lo revisé y está bien? Incluso a nivel genético hay que revisar nuestras historias familiares también. De verdad, si empezamos ahí a indagar un poquito y a revisar, no lo sabemos. Tal vez a nuestra abuela o bisabuela, quién sabe cómo le fue allá en la revolución, a lo mejor fue violada, a lo mejor no sabemos, ¿verdad? Entonces, todo esto es información que también traemos arrastrando a veces a nivel genético. Esa es una realidad. Pero si ya nos vamos dando cuenta y tenemos la oportunidad y la opción de ir haciendo esos pequeños cambios, ajustes, cambios de ruta, le llamo yo, de verdad que nos puede permitir ir dando y aportando algo a nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros, llámese hijos, nietos, etcétera, ¿no? Es bien interesante. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues retomar nuestra propia responsabilidad, la responsabilidad de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante hacer una revisión, hacer una revisión. Muy bien, por ahí dice, ¿qué posturas nos llevan a estar en el presente? Todas, porque finalmente cualquier postura, si me ayuda a estar aquí y ahora, es mucho de estar. Miren, puede ser el yoga, puede ser natación, o sea, cualquier actividad en la que yo active la respiración. La respiración, el respirar, el prana es vida. Si no respiramos, nos morimos. Entonces, desde ahí, cuando nacemos y llegamos a este mundo, que es lo primero con lo que contactamos, con el prana, con la respiración. Entonces, desde ahí ya nos va dando un indicativo, o sea, respirar, hacer un alto y respirar, pero respirar muy conscientemente. Es decir, estoy llevando oxígeno a mi sangre, a todo mi cuerpo, a toda mi esencia, ¿verdad? Ujú, sí. Entonces, dice aquí, ¿qué posturas no llevan a estar en el presente? O sea que no, esto lo está preguntando quién, iPhone. Ujú. A ver, no sé si puedas hacer la pregunta con más claridad. Creo que es Marcia, ¿tú le estás preguntando? Bueno, No, Lucy, ¿cuáles eran las que nos llevaba al presente? A lo mejor no sé si lo escribí mal, pero ya lo ajá. contestaste. Ok, Gracias. gracias a ti, Marcia. Sí, bueno, pues yo digo por dar un ejemplo, ¿no? Pero sí, aquí lo importante es conectarnos, estar con nosotros mismos, acompañados en cada cosa que hagamos, en nuestro presente. Eso nos permite estar aquí y ahora. En cada cosa que hagamos, estar de manera plena y consciente. No desde la evasión, se nos da mucho. Y ahora más con teléfonos a la mano, eh, cámaras, celulares y todo esto, de verdad que nos evadimos mucho ahí. A veces podemos pasar muchas horas en las redes sociales y nos evadimos un poco de la vida también, de la vida cotidiana, de compartir, etcétera, etcétera. ¿Algo más por ahí que deseen? Jaime, adelante, querido colega. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues sí, efectivamente, como dices tú, Lucy, hoy las afecciones generalizadas, pues son la angustia, la depresión y tantas fuentes de estrés que hay, desde salir temprano a trabajar, llegar a la quincena completo, que el hijo va a la escuela, que le pidieron aquello, el carro, hay que llevarlo. Todo es una fuente de desgaste, la contaminación, Ujú, todo tiende a ser una fuente. Entonces, lo que la institución plantea de manera maravillosa
es un estilo de vida, que nos pongamos a estudiar cómo somos, como dices tú, Lucy. O sea, soy sensible, soy reservado, soy alegre, soy impulsivo. O sea, cómo soy es muy importante saberlo. Y explicarnos cómo soy en base a cómo ha sido mi ambiente, mis relaciones familiares, me ayuda a encontrar confianza en cómo soy y a cómo regularme. Entonces, lo que la institución plantea es un estilo de vida, hacer yoga para aprender a estar aquí, ahora. Los fines de semana, recuerdo que el maestro Domingo Díaz Porta decía, váyanse al campo los fines de semana. Ujú. Por decir al Arram, váyanse al campo, respiren. Nomás con salir al campo, uno regresa relajado por la oxigenación, el magnetismo que tiene el ambiente, la tranquilidad que nos dé lugar, conectarnos con la tierra, el agua, etcétera. Ya regresa uno a su casa tranquilo, descansarse más seguido, es decir, regresar a la naturaleza. Y esa Ujú. misma sugerencia, desde el punto de vista de ahora los enfoques de la medicina funcional, integrativa, coma nada más lo que esté vivo, lo que esté sano. Deje todo, casi todo lo que esté en la tienda, no es tan sano para la salud. Ujú. Transformado, manufacturado. Entonces es un llamado que nos hace, o una invitación a la institución a comer cosas sanas. He estado yo investigando algo de la microbiota y la verdad es que lo que antes se Uy. llamaba la flora intestinal, Ujú. muchas de estas sustancias se producen precisamente en la flora intestinal. Hay un eje cerebro-intestino donde se le pide a la flora intestinal secreta más sustancias que me relajen. Pero si no comemos sano, no tenemos la posibilidad de gestionar internamente, biológicamente, no nos puede dar los microbios buenos del intestino principalmente, por ciertas sustancias que nos van, como la serotonina, por ejemplo. El Ujú. 90% de las serotoninas se produce en la flora intestinal. Así Entonces, es. una dieta o lacto vegetariana, natural, sana, nos da salud emocional. Muchas depresiones se debe a tanto estrés, se desploma la vitalidad de la persona. ¿Cómo podemos nutrirlo? Con una alimentación sana, salir al campo, los problemas de desatención que hay en la actualidad, de falta de concentración. Mucho tiene que ver la dieta. Entonces, la institución plantea una alimentación sana, buscar el equilibrio hormonal a través de las asanas, el servicio impersonal que nos ayuda a tener emociones en un estado estable, tranquilo, la meditación, todo el estilo de vida que plantea la institución, que bueno, algunos tenemos ahí más de 40 años, pues hemos encontrado esos alivios que la ciencia cada vez más nos ayuda a entender la propuesta del doctor de la Ferrier. No es que sea fanático, es que me he metido en esa vida y cuando me olvido de ella me va mal. Entonces, cuando hago disciplina, como sano, duermo temprano, me tomo mis vitaminas, hombre, es felicidad, Así es. ¿verdad? Cuando me dispongo a que la gente que está alrededor de uno esté bien, uno está bien. Sí. Entonces, el maestre, doctor Reynor de la Ferrier, trae un planteamiento, pues, de un estilo de vida para encontrar la realización más profunda del ser humano. Se va dando por un proceso largo, ¿verdad? Sin embargo, a largo plazo funciona. Entonces, yo estoy maravillado con lo que he estado investigando acerca de la microbiota, que todo el estilo de vida, si duermo temprano, es Ujú. estable, hay un equilibrio, como decías tú, Lucy, bajan los niveles del cortisol, es la respuesta de amenaza. Hay una amenaza en el ambiente, se levanta el cortisol. Entonces, el mundo no es una amenaza. Entonces, el ir cambiando la mentalidad, o sea, es a reestructurar nuestras ideas, nuestra visión del mundo, nos da esa posibilidad de decir, oye, pues estoy decía el doctor José Manuel Estrada, el mundo es un Edén, los que lo hacen un infierno son los que viven ahí. Entonces eso nos habla de que en la, hay en lo más profundo de la vida, hay un matiz de éxito, hay un matiz de que todo está bien. Claro, hay cosas, hay esfuerzos que realizar,
Entonces, en este estilo de vida que tú nos planteas de meternos a las emociones, pues mucho ofrece la Gran Fraternidad Universal. Pues yo ahí lo he encontrado, por supuesto es personal, cada quien lo encuentra, cada quien lo busca, y, y pues es una maravilla, ¿no? Estar compartiendo todo esto, y pues a las personas que no llevan disciplinas, bueno, aquí todos los que no llevan disciplinas, pero los que no llevan disciplinas, pues una invitación a que cambien su estilo de vida, por supuesto que basados en la ciencia, basados en el humanismo, todo lo que la vida ofrece, tomarlo por ahí. Gracias, Muchas gracias, Jaime. Lucy, por hacernos pensar en todo esto. Gracias, Jaime. Y fíjense, ya para resumir todo esto, ¿cuál es el antídoto que existe para, para superar todo esto, este manejo emocional? ¿Cuál es como la solución, digamos, y real y el único y verdadero que existe? Es el amor. Es el amor. Ya sea el amor hacia un ideal, ya sea el amor hacia la pareja, a veces hasta el amor a un recuerdo, porque Víctor Frank, él habla de la logoterapia, que no es más que el sentido de la vida. Si conocen por ahí los que ya han leído su libro y los que no, bueno, solamente les comento que él estuvo en los campos de concentración y, y se puso a cuestionar y a revisar qué hacía que unas personas murieran antes y otras después. Eran las personas quienes perduraban más, eran las que tenían una razón, un ideal, un sentido en la vida. Entonces, esto es bien importante. ¿Cuánta gente no nos llega a los psicólogos con temas de depresión, casi al borde de suicidios y cosas así, porque no tienen un sentido de vida? Y ese sentido de vida es un sentido de pertenencia, de un ideal, ¿verdad? Esa inspiración que necesitamos recordar y retomar, reconectarnos con esa esencia importante en la vida. Y cuando se nos olvida, hay veces que la vida es tan sabia y, y, y no solamente nos damos cuenta de la felicidad cuando no la tenemos, cuando a veces vivimos una circunstancia difícil, dolorosa, alguna pérdida, alguna dificultad, a veces ante el dolor, es cuando reaccionamos. Y yo digo, todavía es un último esfuerzo que la vida hace con nosotros, todavía, para recordarnos que hay que reconectarnos con lo esencial y lo maravilloso y lo hermoso que tenemos en la vida. La oración también nos permite reconectarnos, que es a través de también la meditación, es un poco con lo mismo, pero es reconectarnos con aquello sagrado que hay en nosotros, con aquel ideal, llamémosle Dios, como le quieran llamar, pero es reconectarnos con ese sentido en la vida y que nos permite tener esa motivación para seguir aquí y ahora compartiendo. Yo, por ejemplo, me motiva ahora mismo estar aquí compartiendo con todos ustedes y traerles así a lo mejor, ojalá y lo esté logrando, un granito de arena para que se den cuenta o nos demos cuenta juntos de que todavía hay algo mucho más allá todavía y que esto no se acaba hasta que dejemos de respirar y volvemos al tema inicial de la respiración. Llegamos aquí con una inhalación profunda y nos vamos de aquí con una inhalación profunda. También me refiero de este plano. Entonces vivamos a plenitud, haciéndonos conscientes de nosotros mismos, cuidando ese todo integral, la alimentación, en la cuestión física, pero lo más importante, lo que pensamos y lo que sentimos, eso es de vital importancia de verdad, reconectarnos. ¿Sí? Entonces, pues bueno, no sé si estemos en tiempo, si quieren que preguntemos más, yo tengo el tiempo del mundo, aquí nos podemos quedar toda la noche. A mí me Bueno, encanta. No sé si hay algo que deseen agregar. Y si no, pues bueno, espero que esto les haya servido, les haya aportado sobre todo y que nos llevemos por ahí esta tarea de finalmente, eh, hace un ratito que hablábamos del cortisol, hay varios elementos para liberarnos de todo cuando estamos con esos niveles de cortisol
cuando nos estamos sintiendo ansiosos, deprimidos y todo, el ejercicio es importante, ¿verdad? De detectar si hay cerca de nosotros, hay personas complicadas, a veces les llamamos tóxicas, pero también hay personas, hay una psicóloga española, Marian, no recuerdo el apellido, que dice las Rojas. personas, ella, exacto, las personas vitamina, gracias, Giselle. Dice las personas vitaminas, que son aquellas personas que tienen en su esencia y nos reconectan y nos alegran y nos hacen que nos sentimos bien estando al lado de ellos. Revisar todo esto. Los pensamientos positivos también es importante seguirlos alimentando y lo que les decía hace un momento, la meditación, la oración, es decir, porque a través de esto nos abandonamos a nosotros mismos para conectarnos en profundidad con esa esencia eh, en nosotros mismos, aquello que llamamos Dios. eh, a través de la meditación dejamos un poco todo nuestra personalidad para soltarla e ir hacia algo más elevado. Y también cuidar la alimentación y entre ellos el omega 3 que nos ayuda muchísimo a equilibrar todo esto del cortisol y generar más serotonina y oxitocina. La oxitocina, ¿saben cómo se genera? A través de los abrazos. Abracemos más, digámonos más te quiero, digámonos más te amo. Eh, Todo esto nos ayuda, pero de verdad no hace falta, por favor, no nada más porque ya estamos ahí, ya el otro debe de saber que yo lo amo porque aquí estoy. No, díganlo, exprésenlo, escucharlo en nuestros sentidos, integrarlo, hacerlo parte nuestra es tan importante, de verdad. Digámoslo, comuniquémoslo. Es lo más valioso y preciado, hablemoslo. De verdad los invito a esto, llevárnoslo de tarea y que al otro no le quede duda de ninguna manera lo mucho que nos importa, lo mucho que queremos a nuestros hijos, parejas, a nuestros padres, no sé, las personas que sean significativas en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, para mí ha sido un gusto. Si ya no hay nada más que deseen compartir o reclamar, también se vale, ¿eh? Se aceptan reclamaciones. Este, con todo, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Muchas Muy gracias, bien. Lucy. Por ahí anda Sotero, ya se nos fue. Creo que ya se fue, ¿verdad? No lo veo conectado. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, por estar aquí y ahora. Hay muchas caritas aquí conocidas. Un abrazo muy grande por estar aquí acompañándolos, Angelita, Jaime, Francisco, Rafael. Gracias. Bueno, a todos. Marta, Gracias. gracias por estar, Gonzalo. Y por ahí son los que identifico. Pues bueno, a seguir luchando y tratar de ser felices. Gracias. Gracias, hermanita, te amo. Espero Gracias, que Lucy. te haya servido. Un abrazo, Yasmín. Que estén muy Gracias. bien. Igualmente. Gracias. Igual. Un abrazo muy grande. Bendiciones. Buen viaje, Gracias. Hasta luego. Sister. Gracias, Lucy. Hasta luego. Hasta luego, Angelita. Un abrazo bien grande para ti también. Buenas noches. Gracias. Igual. Muchas Buenas Gracias. noches. Feliz fin de semana Berta, para todos. igual, Francisco, qué gusto verte. No te pierdas. Que no se nos pierda. Un fuerte abrazo. Chao, Angelita. Gracias. Angelita nos pone el Muchas ejemplo, gracias. Uy, caminando en ahora el pasto, ¿verdad, Angelita? sí. Para también reconectarnos con la tierra, la energía. Muy bien. Naturaleza, exacto. Nos Bueno, vemos, Lucy. hasta luego, un abrazo. Voy a ver cómo paro Te aquí quiero, Lucy. Yo también te quiero mucho, Angelita. Un abrazo. Yo también. Un beso. gracias. Ah, Hasta luego, Marcia. Un abrazo. Bye. Déjeme ver aquí cómo paro la grabación porque me dejó aquí este hombre. Ya le encontré. Sotero, ¿tú paras la grabación, Sotero? Sí, necesito que hagas la grabación. Sí. Sí, para que la detengo.
¿Listo? Listo, Sotero. Estamos en contacto. Un abrazo para ti y para Laura. Un abrazo y felicidades. Gracias, Sotero. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su presencia y dentro de 15 días tendremos otra charla con el psicólogo Jaime Sánchez, el hermano Jaime Sánchez. Hasta luego.